una adecuada anestesia, ¿no? Ya hemos hablado que en lo que es anestesiología tenemos anestesias regionales y anestesias generales. Dentro de la anestesia general tenemos lo que es anestesia inhalatoria, que es la anestesia que solamente se da por gases inhalados. Tenemos la anestesia endovenosa total, que se utiliza solo medicamentos por una vena, y la anestesia balanceada, ¿no? Que utiliza de ambas formas de dar anestesia general lo mejor. ¿Y de qué depende? Depende del anestesiólogo y de la corriente o de la forma, de la capacitación que ha tenido cuando se ha formado, ¿ya? Tiene sus bemoles, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y hay una pelea, ¿no? Hay una discusión en cuál es la mejor, pero definitivamente a la actualidad la mejor es la endovenosa. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es conservar todas las funciones, ¿no? La idea es que cuando uno entra a sala de operaciones salga igual o mejor de lo que ha salido, de lo que ha entrado, ¿ya? Una persona tiene que entrar como ustedes, ¿no? Yo podría agarrar a cualquiera de ustedes ahorita, ¿no? Decirles a sala. Y le doy la anestesia de tal manera que así como está, salga. Ese es el objetivo, ¿no? Que salga así, sonriente. Es más, ya les he contado ya que terminan frases al final, ¿no? Comienzan con uno, se duermen y al final terminan la frase, ¿no? Y ni cuenta se dan de lo que ha pasado, ¿no? Ya me operaron. Esa es una buena anestesia. Para eso nosotros tenemos que conocer bien a nuestro paciente, ¿no? Pero antes de entrar a eso es bueno saber, ¿no? ¿Cómo ha empezado todo esto, ¿no? Ustedes saben que el dolor, las complicaciones médicas han existido en todos los tiempos, y la mortalidad como tal, ¿no? Entonces nuestro objetivo de nosotros como profesionales de la salud es justo eso, ¿no? Es dar oportunidad a esas personas que por una patología, por un evento, se puedan morir, ¿no? Ya, un apéndice, por ejemplo, ¿no? Antes era mortal, ahora no, ¿no? Ahora mucho depende del tiempo, de la oportunidad quirúrgica para salvarse, ¿no? Muchas patologías. Ya han visto películas al respecto, ¿no? Donde hay gente de que ha experimentado, ha estudiado, ha sido muy grande la evolución, ¿ya? Pero había un problema. ¿Cómo operar a una persona y que ella se deje operar y salga bien todo? Entonces ahí comenzó el problema de la anestesia. Ahora miren ustedes, desde un golpe en la cabeza hasta una estrangulación, eso da oportunidades para operar. Pero mantener ese estado era el problema, ¿no? Y la mayoría de veces morían más por lo que tú intentabas a lo que hacías. Entonces de ahí el señor William Thomas Morton, él comenzó a utilizar el éter y el cloroformo en esa etapa, ¿no? Y descubrió que utilizando estos gases, la persona quedaba inconsciente y podían hacerle cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, de ahí se utilizó desde la antigüedad una serie, desde drogas, plantas, el alcohol, ¿no? Ustedes han visto en las películas, ¿no? Todo lo que sea posible para poder operar. Pero siempre hay que recordarlo a él, ¿no? Y la clásica, ¿no? Este es un evento muy importante en la historia, porque él reunió a todas las personas y dijo: yo puedo hacer que una persona sea inconsciente y despierte, y mientras tanto le puedan hacer un procedimiento quirúrgico. Reunió a todos los científicos y todos los incrédulos fueron, y él demostró, ¿no? Le hizo inhalar, se quedó inconsciente, le sacaron la muela y después despertó, ¿no? ¿No? Ya antes de esto ya había situaciones parecidas, ya había reportes, ¿ya? Pero él lo hizo mundial. A partir de ese momento evolucionó un poco, ¿ya? Entonces, en sí, ¿qué es la anestesia general, no? Es un estado donde nosotros le damos una inconsciencia al paciente, ¿no? Pero en sí, no solamente es inconsciencia.
conciencia, sino es calmar el dolor y dar relajación. ¿Ya? ¿Por qué la relajación es importante? ¿Por qué? Porque nuestros músculos se mueven, el intestino se mueve, y la intervención quirúrgica tiene que ser precisa, ¿no? Y ese es el objeto. Imagínense, ¿no? Yo estoy queriendo cortar la vesícula, se mueve el paciente y me llevo la orden. Un problema grave, ¿cierto? Y que nadie quiere, pero es recontra frecuente incluso ahora, ¿no? Por eso el paciente tiene que estar totalmente relajado, ¿ya? Que no nos conviene a nosotros, porque ahorita le voy a explicar por qué, ¿no? Pero eso en sí, ¿no? Llevar a hipnosis total, dar relajación y calmar el dolor, dar la gesta, que no le duela nada. Esos son los principios de la anestesia general, ¿no? Ya, pues sigamos con esto. Pero todo lo que hacemos nosotros necesita estudio, y para eso se llama todo lo que es perioperatorio. Perioperatorio es aquella persona que va a ser operada y que necesita estudiarla como tal. ¿Para qué? Para conocerla. Para conocerla a la persona, y nosotros los anestesiólogos podamos hacer un plan anestesiológico. ¿Por qué? Yo les digo, escojo a cualquiera de acá, ¿no? A compañero. Él me dice, como ha pasado en las prácticas, ¿no? Sin darse cuenta tiene una patología. Él tiene un PR prolongado, ¿no? Y no sabemos por qué, ¿no? Ya se recuerdan de las prácticas, que sí, ¿no? Es casual, por casualidad ya te encuentran algo. Indagas y te das cuenta que puede. Entonces, hay relajantes que prolongan el PR, ¿no? O hay ritmos que te pueden predisponer a una arritmia cardíaca. Y yo tengo que conocer por qué. Porque yo no te voy a poner un relajante que te va a matar, ¿no? Que te da la posibilidad de que te puedas complicar. Entonces, de toda mi gama de medicamentos tengo que saber elegir para este paciente. Y eso se llama plan anestésico, ¿no? Y estamos hablando, en anestesia hay 3 pilares, ¿ya? Es una campana de Gauss. Acá están los opioides, allá están los relajantes y acá están los hipnóticos, ¿ya? Antiguamente intentaban hacer una suerte de un equilibrio, pero se daban cuenta que los hipnóticos te mataban. Entonces miraron y se dieron cuenta que los opioides eran los más tolerados. Entonces surgió la anestesia basada en opioides, ¿no? Inventabas dosis grandes de opioides con el objeto de llegar a un nivel donde puedas operar. Estos tres pilares forman una campana de Gauss, que se mueve, ¿no? Si tú pones poco opioide, baja acá y necesitas más hipnótico. Si tú mueves allá, le has puesto poco relajante, entonces necesitas más opioide y más hipnótico. Ese es manejo anestésico. ¿Y de qué depende? De la comorbilidad. Por ejemplo, un cardíaco no va a tolerar mucho hipnótico, entonces tengo que echarle bastante opioide. Si ustedes van al INCOR, se utiliza dosis plenas. Acá, por ejemplo, una ampollita de fentanilo me dura, habrán visto los que rotan, me dura para 5 o 6 cirugías. Y en allá una ampollita es para una sola cirugía, y es más, hasta 2. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, como les he dicho, el opioide es uno de los medicamentos más cardioestables, ¿no? Igual el hipnótico. Yo no puedo usar en un cardiópata un propofol. En cambio, a cualquiera de ustedes le pongo y ni siquiera miro el monitor, ¿no? Porque sé que lo van a aguantar. Pero a un cardiópata no. Él con pequeñas dosis puede hacer paro y al final estás en problemas. Entonces, todo esto que les estoy diciendo se llama plan anestésico, ¿ya? Y no solo eso, ¿no? En lo que es plan anestésico, nosotros necesitamos, como vamos a ir a avanzar y viendo más adelante, necesitamos prever todas las complicaciones posibles que se puedan dar, ¿no? Estos medicamentos que nosotros utilizamos producen cambios en la persona. Imagínate que yo te doy tu medicación y salgas vomitando. Yo les he dicho que lo mejor es que salga igualita o mejor que ha entrado, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que prever. Y en eso está lo que es la premedicación, ¿no? En la premedicación preveo el estado de alerta. Una persona ansiosa, por ejemplo, me van a operar, ¿no? Ya tienes miedo de por sí. Y yo no quiero que tengas miedo, quiero que estés tranquila, feliz.
Si no lo conseguí en la consulta, porque ese es el objetivo de la consulta, ¿no? Decirle, señora, que esto, que lo otro, y que vaya tranquila y feliz a la cirugía. Pero no lo consigo, antes de la cirugía la veo tensa, la veo, es peor. ¿Por qué? Porque hay descarga adrenérgica, hay muchas cosas que para un paciente anestesiado es un problema. ¿Por qué? Está taquicárdico, toditos los medicamentos elevan la insulina, descargan catecolaminas, va a haber más taquicardia, ¿no es cierto? Y todos estos fenómenos de taquicardia dependen de qué? De la generación de adrenalina, de noradrenalina. Si se agota eso, el paciente queda totalmente expuesto, ¿no es cierto? Entonces, yo como anestesiólogo lo sé, y ahora ustedes lo saben. Entonces, yo cuando voy a darle anestesia, quiero que ella se mantenga lo más indemne posible. Cosa que cuando despierte, si por donde pasa cualquier complicación, ella se va a poder defender, porque sus cargas están completas, ¿no? Ella guarda su energía, y ahí pelea y despierta tranquila. Entonces, es un beneficio para mí. A lo contrario, si ella está tensa, está ansiosa, el medicamento no le pega, porque ella se defiende, le tengo que poner más, después se venzo su defensa y hace hipotensión, o sea, todo se va complicando. Entonces la idea es, por eso, estar tranquilo. No se puede, le pongo, sin decirle nada, no le ponen su vida y sí, como quien no quiere la cosa, midazolam. Midazolam, tú controlas los medicamentos. Tú le puedes poner mucho, le puedes poner poco, con el objeto de si quieres simplemente la ves media tranquila, le pones un poquito y solamente ni sueño le da, pero está tranquila. Y ustedes ven el cambio, ¿no? Ven el cambio. Está inquieta, le pones y te está sonriendo, ya ni se muere. Eso es lo que quieres, ¿no? Entonces así vas premedicando. Y no solamente la ansiedad, sino todas las patologías y comorbilidades que tienes, ¿no es cierto? Hipertenso, no has tomado tu pastilla, tienes que controlar. Eras asmático, te han dado tu premedicación, el neumólogo cuando ha sido te ha dicho tiene que nebulizarte, ponerte hidrocortisona y recién vas a entrar a la sala. Tienes que cumplir. Y si tu patología es más complicada, te vas a hospitalizar 3 días. El primer día te van a poner corticoide, el segundo día te voy a reevaluar y de acuerdo a eso vas a ir, y así lo van manejando, para que lleguen a la sala totalmente controlados. Pasa en todas las patologías crónicas. Ya. Mientras, recuérdense ustedes, ya les hablé que hay 2 grandes situaciones. Uno, por emergencia y las programadas. Por emergencia significa que si no te solucionan el problema, te vas a morir. Entonces, no hay disculpa, tiene que entrar. Pero esas cosas que se pueden corregir antes de entrar, tienen que hacerlo, ¿no? Estamos hablando del potasio, por ejemplo, ¿no? 2 de potasio, no vas a entrar, ¿no? Porque de hecho te va a hacer una arritmia y se va a morir. 7 u 8 de potasio, tampoco. ¿Y cuándo tendrías la necesidad de entrar? Cuando el paciente estaría muriéndose. ¿Qué casos? Baleados, accidentados, ¿no? O por ejemplo anoche, ¿no? Anoche las chicas fueron a hacer prácticas pensando en que iba a haber un paciente y mira, se van y al rato llega uno con saturación 74, inconsciente, distendido, con contenido fecaloideo por la zona y la barriga así hinchada. Miren cómo cambia la situación, ¿no? Ese paciente, el potasio en 8. Entonces, yo soy anestesiólogo y pienso, ¿no? Este paciente está en mal estado. El cirujano ni cuenta se ha dado su estado, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, agarras, te tomas está con un PAFI de 160. O sea, está bien comprometida la parte respiratoria. Y la presión está en 6,9. ¿Ya? Miren, con el hecho, solamente nosotros utilizamos, para que se den una cuenta, le ponemos una máscara y le abrimos el ceborante. ¿Con qué objeto? Para ver la respuesta del corazón. Y con eso, la presión 6,3. Ahí les he mostrado unas fotos donde el paciente estaba sin catéter venoso central, tuve que ponerle ahí, ¿no? Ahí, al toque, ya le entró con invadido, ¿no? Con adrenalina, con todo. El cirujano, ni cuenta, ¿no? Él solo está pensando en voy a operar, ¿qué voy a encontrar?
Abre la barriga, heces por todas partes. Se han hecho una resección intestinal y han terminado en una ileostomía. El paciente está vivo y miren, ahorita el paciente, ahorita me han avisado de que ha hecho la insuficiencia respiratoria, ha desmejorado. Ese paciente lo he operado hasta las 3 de la mañana. Miren, ahorita lo han entubado otra vez, porque salió despierto. Miren cómo es, ¿no? Las enfermedades van evolucionando. Cualquier especialidad que ustedes sigan, ¿no? Las patologías van evolucionando. Y los pacientes, si son críticos, van complicándose. Por eso tienen que ir a un área donde un médico tiene que estar atento y ahí corregir todo, ¿no? Pero la oportunidad quirúrgica ha sido precisa, ¿no? Hemos arriesgado. Si yo aguantaba a ese paciente, muy bien. Ahora ya depende de los colegas, de los sociólogos, ¿no? Si hacen bien, ese paciente va a vivir. Pero tiene 83 años también, ¿no? Papá de médico. Esos son los peores. Entonces, ese es el problema, ¿no? Uno tiene que hacer lo que es la premedicación, la evaluación preanestesia. Cuando ya tenemos y lo conocemos a nuestro paciente, entramos a lo que es la inducción. ¿Y qué es la inducción? La anestesia en sí, cuando entran a sala, tienen tres grandes lugares. Ustedes eso van a desarrollar más en la clase que viene. Es la parte inductiva, la parte de mantenimiento y la parte de educción o despertar. La mortalidad se distribuye en las tres y es de acuerdo al lugar donde se produce. Por ejemplo, la inducción en un hospital nivel 1, que se lleva Alto de Alianza, yo les aseguro que pasa más del 45%. ¿Ya? Y el mantenimiento es variado, porque el mantenimiento depende más de las complicaciones quirúrgicas. Sangrado, tiempo operatorio, qué sé yo, ¿no? Y el mantenimiento lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Medio interno, hemoglobina, y manejar la parte de ¿cómo se llama?, del nivel anestesiológico adecuado para que el cirujano pueda operar, ¿no? Y la deducción es cuando ya va a salir el paciente, ¿no? Pero antes de entrar a eso, en lo que es la inducción, nosotros apenas llega el paciente, como hemos hecho prácticas, si está consciente le tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué alergias tiene? ¿Por qué? Se supone que tú ya sabes, ya has leído en tu historia. ¿Por qué? Porque es importantísimo eso. Imagínate, ¿no? ¿Qué sé yo? Como pasa, ¿no? Ya les he contado, creo que la vez pasada. Llega el paciente y la enfermera es la que recibe. Entonces tú estás pasando por ahí y dices, tengo insuficiencia, tengo un problema valvular. ¿Y yo qué hago? Orejitas, ¿no? Ni siquiera volteo, pero estoy escuchando, ¿no? Y agarra y me dice, me he desmayado 2 veces. ¿No? Y le pregunta, señora, ¿cómo así se ha desmayado? He llevado a mi hija a su colegio y el sol, no sé qué pasó, no me desmayé. O sea, vas corriendo y traes tu estetoscopio, ¿no? Y ¡pum! Sopla como cancha. Entonces ahí sí te preguntas, buscas la historia, todo lo que es cardiología, ¿no? Desde lo más antiguo. Y te das cuenta que los colegas tienen criterios totalmente diferentes, ¿no? Uno dijo, necesita ecocardio, necesita ecocardio transesofágico y querían transferirlo a otro lugar, pero ya no quiso y se siguió quedando hasta que otro vino y no pasa nada, señora, usted está bien y ya. Con la gestación, hay un doctor que le dijo, ¿sabe qué, señora? Tiene usted que dejar al niño. Pero yo no puedo, pero la cosa es que nadie le dio importancia hasta que llegó a sala. Y ya está en sala y es emergencia. Entonces, claro, nada, ¿no? Si no sabes, no te queda otra, ¿no? Pero si sabes, haces tu plan de anestesia. ¿Cómo puedo controlar la patología? Y para controlar la patología, ¿qué es lo que debe de preocuparte? La precarga, la postcarga o la contractibilidad. Si es la contractibilidad, ¿qué tipo de insuficiencia es? ¿Y qué consecuencias trae? ¿No? Si hay hipertrofia auricular, hay arritmias, todo eso tienes que saber. Entonces, cuando haces tu plan anestésico, miras toda tu gama de medicamentos que vamos a hablar ahora. Y dices, este no, este sí, este no, este poquito, bueno, este un poquito más, y así vas, eso se llama plan anestésico, ¿cierto? Y ahí es la inducción. Para saber eso, una vez que entra a sala, vital cómo está en el momento, ¿cierto? Si es una paciente crítica como esa,
No, ya no voy a contentarme con lo básico, ¿no? Presión arterial, todo eso, sino ya estoy pensando en catéter venoso central, línea arterial, cardio, todo lo que tengamos a la mano para de acuerdo a lo que quiero ver, ¿no? Entonces yo decido eso, ya van a hacer o ya habrán hecho de repente ese. Después, una vía periférica. Ustedes van a darse cuenta. Y miren, cuando va un paciente a emergencia, las enfermeras le ponen lo que pueden. Si es una delgadita, feliz ella, un tal que entre su medicamento. En sala de operaciones es imposible eso. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede ponerse en cualquier momento mal y necesita su medicamento. Una vía que te garantice que puedas ponerlo rápido. ¿Sí o no? Entonces tiene que ser siempre una vía gruesa. Y peor, si tienes una patología, por ejemplo, un paciente politraumatizado, múltiples traumas craneales, torácicos, ¿tú le pondrías una vía común que es la 18? No, obviamente. Necesitas 2 vías o de repente más, pero ya de calibre grueso, 14, 16, ¿no? Entonces, ese es el plan. Ahora miren, antiguamente el catéter venoso central, la administración de algunos medicamentos solo era por catéter venoso central. Por la dificultad del proceso, actualmente hay corrientes que están proponiendo utilizar las vías periféricas gruesas para poder administrar medicamentos vasoactivos. Porque ¿qué pasa? Cuando es delgado, la extravasación, ustedes habrán visto, da necrosis, se necrosa la piel, ¿no? Es como si se esfacelara todo, y ese es el problema. Un paciente ya ha venido a menos, fácil, aumentas un problema más, de repente una infección más, ¿no? Entonces, por eso una vía gruesa, eso es vital. Lo siguiente es la preoxigenación. Eso ya van a manejar más, yo me imagino, pero es vital eso. ¿Por qué? Porque aprovechamos el espacio muerto y los volúmenes residuales que tenemos, ¿no? Que normalmente deben estar en 21 menos porque estamos respirando, lo llevamos a 100, ¿no? Con el oxígeno. Y eso permite de que tú 5 minutos tengas para manejar tu vida aérea, ¿no? Ya está. Después de eso, evalúas la vía aérea, ¿no? Y una vez que ya tienes ya todo eso, te metes a hacerlo, porque no es a lo loco, ¿no? Hemos hablado ¿cómo se llama? En práctica. ¿Qué pasa si un paciente tú le pones las drogas para intubar y no puedes ni ventilar? Le quieres ventilar y no puedes. Es no ventilar. ¿Qué haces? Un médico, no hay opción. No puedes. Tienes que atreverte a ponerle como sea el tubo, a asegurar de alguna manera, o qué sé yo, máscara laringea, con mi tubo, cualquier cosa para poder ventilar, ¿no? En ese interín fácil te pueden ver. Entonces, ese es el problema. Para ya comenzar a pensar en la intubación, tienes que tener todo ya estudiado, todo planeado, ¿no? Ahora miren, la inducción es para el manejo de vía aérea, en todas las áreas críticas es diferente. Pero lo ideal, los que siempre te van a aconsejar, y escuchen esto y no se olviden nunca, son los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todos los días, ¿no? Para eso tenemos que hacer un plan, ¿no? El mismo plan que hemos hecho para, primero, mantener tu paciente estable, evitar el estímulo doloroso que significa ponerle un tubo en la garganta, ¿ya? A una persona, por ejemplo, cualquiera de ustedes, yo le pongo un tubo, ¿ya? Hay un procedimiento que anoche hemos hecho, se llama intubación del paciente despierto. Consiste en poner anestesia local en ciertos puntos, acá, en la cara lateral, en el puente superior laríngeo, lo bloqueas, después en las cuerdas bucales, le estiras acá, en el transtraqueal también le pones un bolo. Eso permite de que nada de esto el paciente sienta y tú le puedes intubar despierto, ¿ya? Está ahí y tú le pones el tubo. Pero el problema es que como es un estímulo, cuando el tubo entra por las cuerdas vocales, hay un dolor tan intenso que volteas y la presión está a 210 sobre 130. Y mira, ese problema es grave a veces. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta, pero le abres un ojo y está así. Y el otro, y cuando despierta no muere el día. Le tomas una tomografía y un ACV hemorrágico.
Entonces es un problema grave. ¿Qué le vas a decir a la familia? Es netamente tu culpa, ¿no? Entonces, por eso, esta intubación de paciente despierto yo tengo que confiar con la persona que me está ayudando, ¿no? Y le digo, mira, yo te digo y tú le pones. Y ya le he puesto antes el opioide. Recuerden que el opioide es el más cardiostable y que te produce un poco de sedación, como vamos a hablar más adelante. Entonces le pones el tubo y la respuesta ya no es tan fuerte, ¿no? Y ahí le pones el relajante y le completas la medicación. Pero en un paciente como el de anoche no puedes ponerle toda la dosis porque se muere, ¿no es cierto? Entonces tienes que ir gradualmente. Eso es la intubación y la parte de la intubación. Una vez que llega la intubación, ya es manejo de mantenimiento. Es todo lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Me entienden, no? Todo bajar y ahí mantenerlo. Puedes mantenerlo horas o días. Anteayer hemos operado a un paciente con un cáncer de tiroides. La cirugía ha durado 9 horas y el paciente ha salido bien, ¿ya? Ha entrado a UCI ahora, pero para control no hay exigencia, ¿no? Pero en verdad el paciente ha estado bien. Entonces dense cuenta, ¿no? Para eso nosotros tenemos una serie de equipos que ya hemos visto en práctica para mantenerlo. Una vez que haces eso, entras a lo que es mantenimiento, que estamos hablando de. En lo que es mantenimiento, nuestro objetivo es que el paciente en todo el momento esté hemodinámicamente estable, ¿no es cierto? Y su medio interno también totalmente controlado. Por eso, todo paciente a partir de las 2 horas necesariamente hay que tener un AGA. Así tú lo habéis manejado bien, porque uno de los factores que produce acidosis es el frío, ¿ya? Y un paciente que está por un tiempo ahí en una sala que el cirujano está totalmente arropado y lo único que pide es más frío, el que paga pato es el paciente. Le tomas un AGA o una acidosis. Entonces no vas a estar peleando con el cirujano porque mira, la clave para una anestesiólogo, el fin en todos es que el paciente esté bien, ¿no es cierto? La clave para un anestesiólogo es que el cirujano no esté nervioso, que esté bien, porque en la que está mal, todo se complica. Ya, les he contado a mis compañeros, en el Almenara, rotando, cirujano de ojos, era un pterigio, ¿ya? Cuando tú operas pterigio, hay a veces un reflejo que se llama óculo cardiaco. Tocas eso y comienza a caer la presión súbitamente hasta el paro. ¿Ya? Por eso en ojos hay un anestesiólogo porque no haces nada encima. Solo cuando pasa algo normal, doctor, te avisan, porque después estás ahí y demás. Pero para eso te programan, pues, ¿no? Porque pasa eso. Entonces yo al doctor lo miro con una eminencia, ¿no? El mejor del Perú, bien creidito el doctor. Entonces comienza a hacer su procedimiento y yo agarro y podría decirle, doctor, ¿qué gano con eso? Que se ponga nervioso, no me conviene. Entonces yo voy mirando eso y doctor, ¿qué pasa más? Y miro que está subiendo otra vez, ¿no? Se recupera y está subiendo. Ya doctor, un ratito le voy a administrar algo, ¿no? Algo para el dolor, para que no el estímulo no sea tan fuerte, porque es un estímulo, ¿no? Y ya, a ver doctor, y me dice, ¿qué pasó? Me dice, bradicardia, óculo, óculo. ¿Cuánto? 35. Pálido. Esta cirugía estaba programada para 30 minutos. Nos hemos demorado 3 horas. Y yo le digo, doctor, ¿por qué tanto se ha demorado? Por tu culpa, pues me dice. ¿Por qué? Por mi culpa, le digo. Porque tú me has dicho que estaba pasando eso. Y yo toda la cirugía estaba con un ojito al monitor. Ya avanzaba un poquito y miraba. Por eso me toma. Dense cuenta. 2 perjudicados. Si yo no le digo, tranquilo, él opera, termina y ya, pues, yo lo reporto como una incidencia nomás, pues, dense cuenta. Por eso es importante en esta parte que nosotros estemos viendo todo y la profundidad es vital, ¿no? Porque, ya les he dicho, ¿no? Un cirujano tiene que estar totalmente en plano tu paciente para que él pueda trabajar bien, hacer todas sus cosas bien. Y lo otro es la relajación. En la relajación, como vamos a hablar más adelante, los medicamentos que utilicemos ahí tienen un tiempo de vida y no puedes tú alterar eso. Si por A o B pones un relajante, vamos a hablar más adelante, ya depende del que escojas, tú no puedes
sacarlo rápido el medicamento, tienes que esperar un tiempo para que se metabolice y recién poder revertir, a pesar que tiene varios revertores. Entonces es un problema, ¿no? Tú le pones ahorita a un paciente cualquier relajante y tienes que esperar hasta que pase el efecto y el cirujano ya terminó. A veces hasta el último punto te piden al cirujano, ¿no? Están por ya cerrar el último, doctor se está moviendo, relájemelo. Cometes el error de ponerle relajante y fuiste. Porque el cirujano termina, se va y tú tienes que estar ahí bolsando hasta que comience a respirar, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso tienes que tener cuenta en eso. Recuérdense siempre de esta distribución. Y si la aprenden bien esta distribución, la verdad es lo demás es complementario. Porque para esto, todo lo que vamos a hablar, ¿no? Todo. Ya. Una vez que ya está así, ya termina ¿cómo se llama? El doctor. El plan siguiente es el siguiente. Miren, mientras más nosotros utilizamos una droga, más se acumula. Mientras más tiempo lo mantenemos al paciente, más se acumula. Entonces, uno tiene que conocer su medicamento, ¿no? ¿Para qué? Para que al final termine casi junto con el cirujano y tu paciente salga bien, ¿no? Salga bien y despierto a la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Y no te preocupas. Por ejemplo, la verdad es que esa es mi preocupación siempre, ¿no? Que mi paciente salga bien, despierto, porque ya me libero yo, pues, no sé que mi paciente va a estar bien. O vas a clínica, por ejemplo, le das anestesia y ya, chao, te vas con el cirujano. Porque estás seguro que todo lo que le has puesto ya se está ya en salida, ¿no? Ya es más, ni te preocupes, porque ya el paciente está despierto, está estable y solo falta una media horita para que ya se pueda ir, pero por casualidad le dice la enfermera, dices cualquier cosa y ya. Entonces, esto es importante. Pero para la educción, la última etapa, ¿me están entendiendo hasta acá, no? Todo chévere, ¿no? Ya, mira, en la educción es cuando ya yo voy a extubarlo al paciente. Y para extubarlo, otra vez tenemos el problema del reflejo que tiene, ¿no? Si nosotros le quitamos a un paciente despierto el tubo, igualito, hay un estímulo, una producción adrenérgica, la presión se sube, puede haber un ACV, todo, ¿no? Todo. Pero otra cosa más que se presenta es el espasmo laringio y el broncoespasmo. El broncoespasmo es por la estimulación del tubo en la tráquea. Sienten que se mueve, se produce un proceso inflamatorio y se cierra el pulmón. Totalmente, ya no puedes ventilarlo con nada. Hay un protocolo para manejo del broncoespasmo y con alta mortalidad. El laringoespasmo es que se cierran las cuerdas vocales y no entra nada, entonces tienes que volverlo. La mayoría de veces la única forma de controlar eso es volverlo al punto de partida, ponerle toda y dejarlo planchado al paciente y recién otra vez entubarlo y esperar, pues caballeros, ¿no? Es tan grave así, la mortalidad es alta por eso. Para conseguir esto es vital conocer en qué condición está tu paciente. Si está estable, si está despierto, si todo está normal, entonces ya tú puedes predecir fácilmente. Pero si es un paciente como el de anoche, el abuelo, ¿no? Está con una acidosis metabólica corregida, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en todas las 4 horas que hemos operado, solo ha orinado 50. Entonces, furosemida, ¿no? Y con puro furosemida se ha estabilizado. Pero ya es disfunción multiorgánica, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a esperar que ese paciente me sonríe al salir, ¿no? Se va a demorar. Pero lo que sí me gusta, tengo como objetivo es que ventile solo, que se defienda solo, ¿no? Entonces, condición del paciente, ¿no? ¿Cómo está? Lo siguiente es metabolismo de los fármacos. Si es un paciente cirrótico, si es un paciente que tiene un problema en el hígado, no vas a esperar que se metabolicen los medicamentos. Y como les he dicho, no puedes controlar de antes. Si el cirujano está operando y tú no puedes decir, bueno, a este pata le voy a quitar esto porque quiero irme temprano, ¿no? Sino que tienes que asegurar que él termine su trabajo ya. Y costo-beneficio tú eres el pagano, ¿no? Entonces tienes que ver la forma de cómo controlar eso al final. Eso es lo que es despertar o reducción. Después, este es otro punto muy importante, la aspiración de secreciones. Porque si hay algo que estimula la vía aérea, todo se complica. Entonces, una muy buena aspiración y ya, ¿no? La extubación
también hay protocolos de extubación. Van a hacer ustedes, o de repente ya han hecho en unidad de cuidados intensivos, el protocolo de extubación. Es el mismo que nosotros usamos. Criterios de extubación, eso van a hacer, me imagino, en la otra clase con el doctor. Todo hay un protocolo. En verdad, cada punto de estos es un tema a desarrollar, ¿no? Pero yo les doy esto porque después me van a entender. Ya más o menos han entendido hasta acá, ¿no? Ahora vamos a pasar a desarrollar esa parte que corresponde. Evaluación preoperatoria y acá en el tema de evaluación preoperatoria, acá como tips, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? La ayuno. Porque, miren, cuando nosotros lo ponemos inconsciente al paciente, el esfínter esofágico inferior se pierde su tonicidad y todo el contenido que hay en el intestino se pasa a la boca. Y como está inconsciente, es cuestión de gravedad. Se va a la boca y se entra la piel. Entonces, no hay forma, ¿no? Y ustedes saben que el síndrome de Mendelssohn es grave, ¿no? Tiene alta mortalidad, ¿no? La broncoaspiración. Entonces, por eso es importante este libro. Ya todos los años sale, este es el de 2022 y hay modificaciones, ¿no? Pero con los mismos principios que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Para no. Dentro de eso está todo lo que es la evaluación del paciente, ¿no? Que ya he hecho la parte preoperatoria. Pero otra cosa importante es para tú conocer a tu paciente es el grado funcional. ¿Ya? Miren, los anestesiólogos más antiguos no tenían los conocimientos que nosotros ahora tenemos, o que ustedes tienen. Pero ¿cuál era el punto de corte? Era cómo está el paciente. Yo me recuerdo bastante, ¿no? Acá los colegas yo aprendí bastante, los primeros, ¿no? Le digo, doctor, ¿qué tal está su paciente? Me dice, está parado el viejo, ¿no? Y eso es vital, porque eso ahí está haciendo la frase funcional, ¿no? Si está parado, va a aguantar. Si está, ya tú ya le pones MED3 o qué sé yo, un grado funcional de Lijan 4, lo que quieras, ¿no? Pero eso ya es nosotros. En cambio ellos, esa palabrita es solamente que nosotros ya lo catalogamos, ¿no? Eso es lo que les decía el médico, que es también para evaluar cómo está tu paciente. La vía aérea, como les he dicho, ¿no? Ver todo lo que es los predictores de vía aérea difícil, ¿no? El malampar, ¿no? El ASA, el ASA, ¿no? Y el ASA ya lo hemos estudiado. Si un paciente no tiene comorbilidad, ese aguanta todo. Ahora miren, esto es importante. Ya vamos a ver los ejemplos. Los exámenes preoperatorios que también van a hablar con el doctor Benjamín, y acá entramos los objetivos de la anestesia, ¿no? Como hemos dicho, es hipnosis, analgesia, relajación muscular y estabilidad de los reflejos, ¿no? Es lo que les he dicho antes, ¿no? Ahora entramos a lo que es los medicamentos. Les había dicho que hay tres grandes grupos: los hipnóticos, los relajantes y los opioides. Entonces ahora vamos a tratar eso, ¿no? Antes de tratar eso, les voy a dar un comentario, ¿no? Que hay una medicación preanestésica, ya les he dicho, ¿no? Que es para controlar lo que es las comorbilidades que tienen y también las náuseas, las secreciones gástricas que tienen, la acidez, ¿no? Porque un problema, mientras más ácido es la aspiración, más grave es el problema. Si un paciente se aspira, previamente manejado, se aspira, la probabilidad de que se complique, cuando está bien manejado, disminuye. Un contenido ácido en el árbol bronquial es de más dolor. Entonces, dentro de esos grupos tenemos a los hipnóticos, ¿no? Son esos medicamentos que utilizamos para conseguir uno de los pilares de la anestesia, ¿no? Para manejar lo que es el grado de alerta, el estado de conciencia. En la práctica médica, ya les he dicho que depende mucho del estado del paciente. Si tenemos un paciente grave, cardíaco, con bypass, con qué sé yo, ¿no? Con cirugía cardíaca a cielo abierto, que está con toda la medicación que utilizan normalmente, tú en hipnótico, ¿qué podrías utilizar? De todos los hipnóticos que ustedes conocen,
¿Cuál podrían utilizar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Y esto es importante, ¿por qué? Porque miren, no los voy a torturar. El tema es el siguiente. Los hipnóticos, los que yo quiero hacer dormir un poco a tu compañera, ¿no? Entonces, ella es totalmente, tiene patologías graves. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo a la mano y que no le va a causar mucho problema? El midazolam. ¿Sí? Es una benzodiazepina, ¿cierto? Pero si tú te pones a pensar, revisas en tu cabecita, las benzodiazepinas. De las benzodiazepinas, ¿cuál es la que menos produce hipotensión? Entonces, no es el midazolam. ¿Cuál es? A ver, te pones ahí una tablita para comparar y te das cuenta que ¿cómo se llama? El diazepam es el que menos produce hipotensión. Y ahí, la droga que se utiliza en el INCOR es el diazepam. No dosis plena, dosis media ampolla, un cuarto de ampolla, depende. Como les había dicho, es una campana de Gauss, ponen poco hipnótico, pero ponen cualquier cantidad de opioide para compensar eso, ¿no? Y también cualquier cantidad de relajante, ¿no? Entonces la campana de Gauss se inclina para este lado, ¿no? Y poco opioide, ¿ves? Ese es el plan. Por eso tienes que conocer. Este tiopental es un buen medicamento, ¿no? Actúa a nivel de lo que es los neurotransmisores GABA, pero lo mejor de este medicamento es de que tiene acción rápida y tiene un poder de acción mejor que casi todos. El problema es que produce inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Por eso, actúa rápido, lleva rápido a la inconsciencia. El problema es que deprime la parte funcional del corazón y disminuye la presión arterial, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, produce depresión respiratoria y todo lo demás. Pero sobre todo esto de acá, ¿no? Deprime la parte cardíaca. Pero si este medicamento es usado a pasto en los hospitales del MINSA, ¿por qué? Por la capacidad tan rápida de llegar, ¿no? ¿En qué se utiliza? En gestantes. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú das anestesia general en una gestante acá en el hospital, el propofol tiene su tiempo de acción. Y generalmente si la administras rápido, es a los 30 segundos, ¿no? Como vamos a ver. Pero este medicamento actúa mucho más rápido, ¿no? A los 10 segundos ya está la paciente. El problema es de que puede producir hipotensiones bruscas, pero ahí llegamos a lo que hemos dicho. Si una paciente no tiene comorbilidad, va a aguantar. Eso ellos utilizan, ¿no? Y es más, la práctica hace al genio. Ellos utilizan para legrados, ellos utilizan para todo. Y no utilizan, ¿por qué? Más barato. ¿Por qué para esto? Nos parece más rápido, más manejable. O sea, en otras palabras, tú manejas tus medicamentos, tú conoces tus medicamentos y los manejas como tal, ¿no? Buscas los objetivos. Por eso, el tiopental es un medicamento que se utiliza bastante, pero ojo, el problema del tiopental y casi todos los medicamentos que utilizamos es que liberan histamina. Al liberar histamina pueden condicionar reacciones alérgicas, sobre todo las que tienen origen humano, origen biológico, ¿no? Entonces, este medicamento es uno de ellos. No vamos a terminar porque son cualquier cantidad de medicamentos. Vamos a avanzar, ¿no? ¿Cuánto tengo ya? 40 minutos. 39 minutos. Ya está. Y el otro medicamento que es ampliamente usado es el propofol. Y ese medicamento es el del Michael Jackson, ¿no? Lo que usaba para él. Este medicamento es un medicamento también, es actual, lo que es GABA, pero ¿saben cuál es su mejor acción de este medicamento? Es que es un inmunoestimulante. O sea, mejora la respuesta inmune. Es un medicamento que aumenta el libido, que da placer, y no es un opioide, no produce dependencia. Entonces, ideal, pero Michael Jackson lo utiliza, ¿no? Por eso lo utilizaban. Y calma el dolor. Tiene muchas propiedades,
pero el problema es que produce hipotensión. No tanto como el mental, pero también. Y ese es el problema, por eso murió, ¿no? Y produce depresión respiratoria también, ¿no? Entonces, y lo peor es que cuando tú utilizas esos medicamentos, la inconsciencia es gradual, no te das cuenta en qué momento estás ahí, caes. Yo les había contado, ¿no? Yo les he contado, a uno de mis maestros lo dormimos, ¿no? Sí les he contado a algunos, ¿no? ¿Cómo? Cuando tú haces tus prácticas, tú lo que quieres, al inicio es que todos te enseñen, pero después ya quieres libertad para hacer tus travesuras, ¿no? Ya experimentas con los medicamentos, estás en otro level, ¿no? Y el doctor que siempre está ahí, que te dice, no hagas eso, no, ¿qué vas a hacer? Entonces, el doctor cometió el error de decirnos a nosotros que me dolía el estómago. Doctor, te ponemos tu ranitidina, tu omeprazol, no te preocupes. Le pusimos pusimos omeprazol y después le abrimos la infusión de propofol. Él como si nada, y como estimula, sonriente, feliz, ¿no? Seco. Tanto que subís para controlar todo y nos dedicamos toda la guardia. Y en la madrugada lo despertamos. Cerramos la bombita y se despertó. Y dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y todo, ya terminamos, hemos operado. Se hizo 7 cirugías, ¿no? Un hospital grande. Yo y mi compañero. Y el doctor agarró y dijo, ¿y por qué no me han despertado? Y se miró, ¿qué han hecho? Vamos a dormir un poco, doctor. ¿Cómo se siente? Bien, me dice, pero no, eso no es por matar, chicos, eso no se hace. Pero dense cuenta, ¿no? Tipo Michael Jackson, verías, ¿ah? Se ha levantado, se ha puesto. ¿Saben qué nos ha preocupado? De que estaba así, estaba en una de esos sillones que utilizan para medicamentos, para oncológicos, y sus pies estaban con sus zapatos, igualitos casi a los míos. Y de ahí, ¡pum!, botó las botitas. Y nosotros nos preocupamos, porque ya significaba que no controlaba, ¿no? Ya estaba ya donándose, y ahí nos preocupamos. Porque si no, la verdad lo dejábamos más tiempo, ¿no? Pero dense cuenta, entonces así es esto. Y el propofol que se presta para eso, porque es un medicamento que hasta el más rudo, ¿eh? Ustedes vienen a un negro, no, yo no caigo, no pasa nada, igualito, nomás sube. ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo vas? Así es, entonces tú manejas tus medicamentos, ¿no? Pero, como te digo, parte de los mensajes también por el problema del propofol que te puede producir problemas. El problema del propofol es esto, ¿no? Que viene de un producto, de una emulsión. Entonces es un producto altamente lipídico, ¿ya? Al igual que el pentotal, nosotros si administramos cualquier medicamento que tiene afinidad por los lípidos, se pasa a los lípidos y se queda ahí el medicamento. Para que entiendan, nuestro cuerpo es un cuerpo que tiene compartimentos. Compartimentos es como que tienes unos depósitos divididos por membranas, ¿ya? Y tú al centro le echas un producto, ¿no es cierto? Si esta membrana es delgadita, va a pasar rápidamente ahí, ¿no? Y si hay algo que le gusta, se va a quedar ahí, ¿no? Acá menos y acá más. Pero cuando ya no hay nada acá, ¿qué pasa? De acá, regresa acá. De acá, regresa acá. Ese es el problema de estos medicamentos. Eso. ¿Qué pasa con el tiopental, por ejemplo? Tú le pones a un gordito y no puedes darle de alta, no puedes tenerlo, tienes que tenerlo ojo al día. ¿Por qué? Porque sabes que el medicamento que se ha acumulado en su tejido adiposo va a pasar al torrente sanguíneo y va a producir el efecto, lo va a planchar, entonces pueden deprimirse, son pacientes que salen, todo bien, está chévere, vas a sentar ahí, te vas ahí con salas grandes de observación, de repente el monitor suena, está desafiado. Señor. Entonces ahí hasta entubar, muchas veces he muerto, abuelitas sobre todo, ¿no? La enfermera va, doctor, no sé, estaba bien, ¿verdad? Fría, no sabe en qué momento se va a fallecer la prueba ahorita, ¿no? Pero es por el uso de estos medicamentos, por eso tienes que tener cuidado de los aves. Pero como les he dicho, ¿no?
El propofol es muy bueno por su rapidez, ¿no? Antiguamente ustedes han visto en las películas, ¿no? Cuenta, 1, 2, 3, en 30, ya fue, ¿no? 29, avanza. Pero eso también se maneja. Tú puedes agarrar y administrar de forma más rápida y el paciente cae más rápido. Eso ya con la práctica, ¿no? Puedes llevarlo lento, ¿no? En infusiones continuas. No creo que con ninguno de ustedes han hecho TIVA. TIVA es la anestesia general endovenosa total y es uno de los fuertes del paracetamol. ¿Ya? Dentro de TIVA hay una anestesia que se llama TCI, es Target Infusion Control, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que hay una máquina que tiene un software y tú solamente programas, ¿no? Ya tienes que conocer todas las características del medicamento, ¿no? Yo quiero que a ella tenga una concentración sitio recto de 1.6 a los 2 minutos, programas tu máquina. Para eso necesitas peso, talla, sexo, ¿no? Llegas y en el tiempo calculado ella cae. Eso es PCI. Es ahorita la mejor anestesia que se puede usar. ¿Por qué? Porque como tú controlas todo, le das lo mínimo necesario para conseguir lo mejor. Y que estás utilizando propofol. Y tú sabes que el propofol es más predecible, no deja muchos problemas y al final despierta a tu paciente sin dolor, con todas las ganas de seguir trabajando, estimulado. Entonces es una maravilla. Por eso el propofol es muy bueno para este tipo de manejo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Y otra cosa es esta, ¿no? También funciona como antiemético. O sea, miren, estamos hablando de dolor, inmunoestimulante, antiemético, qué sé yo, para activa, lo ideal, muchas funciones buenas tiene el propofol. Pero su problema es que como es de origen, ¿cómo se llama? Orgánico, también tiene bastante problemas de alergia. Por eso nosotros obligados tenemos que preguntar a los señores, a cualquier persona que tú vas a utilizar: señora, ¿tiene usted antecedente de alergias a los huevos? ¿Al huevo? Sí, te dice, ya no puedes usar. Porque es derivado de eso, ¿no? Si él tiene problemas de alergia a los huevos, también va a tener problemas. El abdominal, otro medicamento también interesante. ¿Lo han escuchado hablar? ¿Lo han visto? Su mejor función de también todos actúan a ese nivel, y en verdad de esos medicamentos no se sabe con la ciencia cierta cuál es su mecanismo exacto. Casi la mayoría están en función a este cuadrito que tenemos acá. Algunos actúan en la parte exterior de la placa neuromuscular y otros dentro de la placa, ¿no? Pero en sí no se sabe exactamente. Pero lo cierto de este medicamento es de que es uno de los medicamentos más cardioestables que hay. Entonces por eso se utiliza bastante, ¿no? Lo malo es que es caro. Entonces solamente en clínicas nomás, ¿no? Clínicas nomás. Pero sí se utiliza como neurológico y es muy bueno, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Miren, solamente su inducción demora un poco más que el propofol, pero su duración. Todos estos medicamentos tienen un comportamiento. Tienen una rampa ascendente, una meseta y una rampa descendente. ¿Qué significa? Si tú administras dosis plenas, tú puedes esa rampa subirla rápidamente, manejarla. Pero cuando ya llegas a la concentración que tú deseas, tienes que esperar un tiempo porque ahí va a ser su máximo efecto, ¿no? Y eso varía. Propofol, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los opioides pueden durar hasta 8 horas, 6 horas, depende del que tú utilices, ¿no? Y hay algunos que rápidamente se metabolizan, como el Remedy, por ejemplo, que es una maravilla. Entonces tú tienes toda esa gama para elegir. ¿Qué pasa, no? Cuando yo, por ejemplo, administro, hago un degrado, ¿no? A cualquiera, le pongo propofol, ya veo que está inconsciente, van a pasar 10 minutos para que la persona comience a despertar. Y después de eso, ya comienza la rampa descendente, ¿no? Entonces, con seguridad, yo puedo decir que esa señora no va a empeorar, ¿no? Y si es joven, más seguridad, pues no le pongo propofol, ¿no?
para cualquier procedimiento que necesite. Una preoxigenación adecuada, ¿no? Te da 5 minutos, le pones el medicamento, queda inconsciente. Y tienes 5 minutos para dejarla así. Después de 5 minutos, una bolsadita, un par de bolsaditas, pues lo dejas. Y después ya solita despierta. ¿Ves? Por eso el grado es una situación tan sencilla, ¿no? Le pones eso, le hacen el procedimiento y despierta solito. En eso ya termina todo el procedimiento. Y la pasas y siempre te preguntan, ¿ya pasó? ¿Ya me hicieron? Esa es la ventaja de Propofol. Y el letromidato su mejor cualidad es esto que aparece acá, ¿no? La estabilidad hemodinámica que produce. Pero el problema es esto, ¿no? La supresión córtico-suprarrenal. ¿En qué perjudica eso? Cuando esos pacientes en el shock refractario, habrán escuchado hablar. Shock refractario es aquel shock que ni con aminas mejora, por eso es refractario. Utilizas dosis vasoactivas, altas dosis, y el paciente no mejora. Y muchas veces le pones corticoides y mejoró. Eso se llama shock refractario secundario a una supresión córtico-suprarrenal. Otro medicamento que es una maravilla es la ketamina, el ketalab. ¿Lo han escuchado hablar? Ese todos lo van a manejar en el serum, la verdad. Y es una maravilla, porque puedes hacer hasta cirugías, ¿no? Puedes hacer, yo en mi práctica, cuando he hecho el pregrado, he hecho cesáreas, he hecho apéndices con ketalab. ¿Ya? Y yo les contaba a ellos, ¿no? La forma en que yo aprendí era cómo. Tú cuando vas a provincias y trabajas en el seguro, siempre va a haber harto paciente, ¿no? Entonces la técnica me dijo, sé que doctor, hay una niñita que tiene una herida en la pierna y que está llorando, desocúpese, pero tú estás con tanto paciente, estás desesperado porque te agarres de gritarle a la señora, ¿no? Sí, déjame terminar, ¿no? Pero es tu responsabilidad, dice, señora, voy a terminar, igual me van a linchar acá, no póngale algo y respeto. Y la chica me dice, ¿sabe qué? Doctor, no le puedo estar poniendo la anestesia. Ya puedes, digo, ¿no? Si puedes infiltrar también, porque imagínate, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Tú le pones la inyección y si te libra de eso, ya vas a subir a su nombre y te dice, entonces no me pone. Tras error. La señora se equivoca y agarra en vez de la lidocaína, agarra el ketalab. Entonces yo sigo atendiendo, viene y me dice, doctor, paro. Tiro mis cosas y voy para una chica. No le sentí el pulso, no respiraba con tanta dosis, pues es una megadosis, ¿no? Y comienzan a aparecer los efectos colaterales. Entonces llamo a la sede y les digo, pues ¿saben qué? Hay un paro acá, una niña de 6 años, ¿no? Ya la he intubado, la estoy manejando ahí, pero no sé, ¿no? ¿Qué más hacer? No voy a poder hacer más acá. Quiero transferirla. Me dicen, mira, tú estás a 1:30 más o menos de acá. Más que te mandemos la ambulancia, todo, ya no sabes qué, habla con la familia, muchacho, así siempre pasa de esas cosas. Yo creo fatal, ¿no? Mucha que cada gente me va a matar, ¿no? Todo lo chico infierno grande. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta de que ella, su frecuencia que estaba baja, comienza a funcionar bien. Y me doy cuenta también que ya no necesitaba mucho apoyo ventilatorio, que ya se estaba ya recuperando, ¿no? Entonces, si la dejo así solita, se puede defender, le saqué todo, la dejé solita y la monitoricé, se mantenía así. Estaba con una frecuencia y una presión adecuada, se ventilaba bien, estaba saturando bien. Entonces, ¿qué hago? Pues esperando. Le suturaré, pues, le suturé su heridita, y después ya cuando quería pelear con el tubo, le saqué el tubo, ¿ya? Viva, después padrino de la niñita, ¿no? Pero, dense cuenta, ese es el ketalab. Legraditos, cancha, ¿no? Agarras, y lo peor, lo malo del ketalab es que disocia. O sea, ¿qué pasa después? Tú le pones y comienzas a pelear, habla incoherencias, grita, canta, de todo, ¿no? Disocia, ese es lo malo, ¿no? Pero que lo puedes manejar con una benzodiazepina, con midazolam, con cualquiera de ellos, ¿no? ¿Cómo voy con el tiempo? 13 minutos. ¿Ya? 13. La desmetorquidina, es una maravilla. Yo les cuento, este medicamento, cuando hubo el COVID, ya les he contado algunos,
hubo el COVID, UCI desde Lima mandó lotes de medicamentos. Y un día estoy subiendo al hospital y el de farmacia me dice, Javier, me dice, hay un lote de desmetro. Así lo digo yo. Y pásamelo, hermano, ¿no? Desde ahí he utilizado para cirugías con paciente despierto. Para eso sirve, ¿no? Para hacer que, por ejemplo, han visto ustedes en internet, le están sacando un tumor del cerebro y le preguntan a él, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Toca el violín. Eso hemos hecho. ¿Ya? Y ustedes pueden preguntar si alguna vez se encuentran con el doctor, ¿cómo se llama? El infectólogo, pueda decirles cómo es. Es una maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto lo que hace es bloquear la formación de ¿cómo se llama? De adrenalina y noradrenalina, y bloquea también el dolor, produce sedación, estas son sus funciones, ¿no? Y por esas funciones que tiene, puedes tú intubar a un paciente totalmente despierto, ¿no? Y puedes inducir a mantenerlo a un paciente despierto en toda la cirugía, sin dolor. ¿No? Entonces, esas son las ventajas de este medicamento. El tema es de que es un medicamento que produce inestabilidad hemodinámica. Y la sensibilidad depende del paciente. Entonces, cuando tú lo comienzas a utilizar, tienes que a veces utilizar coadyuvantes. ¿A qué se denomina coadyuvantes? A todos los medicamentos que nosotros aumentamos a lo que estamos usando para mantener nuestra anestesia. Pero en sí, este medicamento es muy bueno, ¿no? A dosis de infusión de 0.4 va muy bien en todos. Ahora, si tú quieres, puedes subir, ¿no? Puedes subir a 1, puedes subir a más, depende de lo que tolere el paciente. ¿Por qué? Porque si tú ves que el paciente comienza a sentir dolor, a molestias, tienes que utilizar otros opioides, otros hipnóticos. Y eso muchas veces te lleva a que en un momento dado tengas que empujar, ¿no? Porque ya no controla la parte de la vía aérea. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, neuroquirúrgicos, que les van a operar, que hemos hecho con el doctor Campos, ¿no? Agarre y yo le digo al doctor, opere, mira, acá no tenemos los recursos para hacer un mapeo, ¿no? En otros sitios le ponen electrodos y como el electroencefalograma van en una pantalla misma las ondas. Entonces, cuando tocan algún área que no quieren, la onda cambia y le dice el doctor, ¿no? Doctor, la onda de tal área se ha alterado. Allá dice, entonces no toca la onda y solamente saca lo que es, para eso sirve, para solamente delimitar lo mínimo, el mínimo daño al paciente. Y cuando termina la cirugía, como es un paciente que te obedece, levanta la mano. Por eso toca el violín, todo, ¿no? Está despierto, que han sacado su tumor. Parece muy bueno este medicamento. Pero desgraciadamente UCI no quiere que lo utilicemos y no hay otra manera para que nos mande. Ya. Ahora entramos a otro grupo, pero creo que no vamos a caso nada. ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Qué? Ya es tiempo. No, Ya, vamos a hacer rapidito. 19 minutos. En forma genérica. Otra, mira, en la parte del mantenimiento, yo les había dicho que hay anestesia inhalatoria pura, ¿no? Que se usa bastante en niños. En niños, tú puedes utilizar, es la ideal. ¿Por qué? Porque la inducción es rápida en ellos, ¿no? Y en ellos depende de la velocidad de los volúmenes que da, ¿no? De la rapidez. Entonces tumbas al niño y le haces rápido y de repente se queda dormido. En un adulto no es así, en un adulto peleas. Un día, te das cuenta, para que nunca se olvide, un anestesiólogo, un maestro de Lima, viene y nos mandan a hacer una campaña. Y yo que voy, que no llevo mis medicamentos porque es responsabilidad. Llegamos al lugar y ninguno de los dos tenía medicamentos para dar anestesia. Y él había solamente la máquina y los inhalatorios, había Ceborán, Ceborán y todos ellos. Y él me dice que hacemos inducción con un adulto con solo Ceborán. Y yo le dije, ¿qué más podemos hacer? Si no tienes nada. Porque yo pensé que usted iba a traer.
tenemos dos opciones. Es uno normal que nos ha tocado. Si es que lo hacemos con eso, o la otra opción es que vayas al hospital y dejas. Yo decía, ir al hospital, total, tú eres el responsable, porque en verdad, como no está información, eres el responsable, ¿no? Y tú le ayudas. Y hay un dilema. Es complicado, porque el paciente no, como no tiene los otros medicamentos pilares, pelea y es hasta traumático. Pero sí se puede, ¿no? Llegas a, ¿no? Se hace más hipotensión, todo, pero como es joven aguanta, y hasta que aguanta, le pones el tubo y lo mantienes ahí. Sí se puede. Pero, ¿de qué depende esto? Depende de las características del gas que tú utilizas. Por ejemplo, el alotano era muy bueno para llevar a la inconsciencia a un paciente rápido. Pero el problema es que el alotano tenía muchas muertes, ¿no? Por el problema, tenía problemas de infección encefálica que reducir. Acá tenemos que tener en consideración, miren, en Estados Unidos, en Europa y acá también algunas veces hemos utilizado como coadyuvante el óxido nitroso. El óxido nitroso es el gas de la risa. ¿Han escuchado hablar de ese gas? Ya, es una maravilla. Le pones a una persona, le pones la vía y se está riendo, ¿no? Le duele y ja, 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 ja. Ponte bien, ja, ja, ja. Sí. Ya. Entonces, y justo para eso se utiliza, ¿no? Le pones al paciente y le haces cualquier procedimiento y está tranquilito ahí, ¿no? Pero tienes que hacerlo en combinación a otro gas. Entonces, de esa manera, el otro ya actúa y al final se queda inconsciente y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Acá en esto sí puedes hacer inducción solo con gases. Pero acá tienes que tener, y nunca se olviden de esto, del CAM. ¿Han escuchado hablar del CAM? ¿Alguien ha escuchado hablar? Es la concentración alveolar mínima. Entonces, ese es importante. ¿Por qué es importante? Porque eso dice, ¿no? El CAM de cada medicamento que determina la posibilidad que une el 50% de pacientes a un bar de presión. Ese es en teoría. Pero ese CAM significa porque, de acuerdo a el inhalatorio que utilices, tienes que memorizar esto para utilizarlo. Y el coeficiente sangre-gas que tiene, ¿no? Sangre, músculo, sangre, cerebro, hay lugares. ¿Por qué? Porque no es la misma forma de funcionar que el Semorani que el isoflurani. Si tú le pones al Semorani a 3, va muy bien. Ponle a 3 al ISO, hace paro, hace hipotensión, hace inestabilidad, debe trabajar con 12. ¿Ya? Otra cosa. Si tú abres hay dos formas de controlar el flujo de inhalatorios. Uno es con el flujo en sí que está en la máquina y otro es con el dispositivo para controlar el gas que se llama, si me dio ahorita el nombre, este dispositivo. Entonces, con el alotano, por ejemplo, tú no necesitabas tener la máquina anestésica, podías desarmar el vaporizador ese que estaba bien. Lo sacas del vaporizador y yo puedo agarrar acá el vaporizador, lo abro un poquito y le pongo así y sigo hablando. Yo les aseguro que ya en 2 minutos. Entonces no había mucho problema, pero sí monitorizar. ¿Por qué? Porque rápido hacen hipotensión todo, ¿no? Si ves ahí, entonces le vas bajando y ya, hasta que tú te duermes, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Conocer y las características propias de cada uno. Por ejemplo, el alotano ya les he dicho que ya no se usa, ¿no? Por los problemas graves que había. Y además porque era urgente. Ahora se utiliza bastantes equipos con electricidad, ¿no? Imagínense, entonces por eso no se usa. El isoflurano, el desflurano y el sevoflurano se siguen utilizando. La ventaja de estos es que algunos tienen, por ejemplo, el isoflurano tiene mayor grado de relajación, o sea, necesitas menos relajante para usarlo. Y esas características tú las puedes aprovechar de acuerdo a tu paciente, igual que con los medicamentos, ¿no? Que hemos dicho. Si este produce menos, quiero proteger el corazón, utilizo tal. Quiero utilizar, vas eligiendo de todas estas características que tienes, ¿no es cierto? El más inocuo es el sevoflurano, es el que utilizamos actualmente en todas partes, ¿no? Vamos a seguir pasando porque yo creo que ya estamos fuera de la hora, ¿no? No, todavía, doctor. ¿Sí? Ahí. Entonces, por ejemplo, otra característica de estos es que algunos son urgentes.
Ustedes huelen el isoflurane que produce tos, que arde pero en cambio el sevoflurane es más agradable, no lo sientes. Puedes quedar en la inconsciencia sin sentir, como me ha pasado a mí, ¿no? Mi jefa me dice, ¿saben qué? Vas a ir a una campaña, te voy a dar el cebo para que lo lleves a la campaña, ¿no? Ya acaban de llevar los equipos, lo llevo. Y en mi casa no sabía dónde dejarlo, ¿no? Decía, ¿dónde lo dejo? En la sala lo van a romper, en mi cuarto lo voy a romper. Ya sé, en el cuarto de la entrada que nadie entra, ahí va a estar. Pero esta chica se le ocurre limpiar, y al limpiar, lo rompe. No lo rompe completamente, sino se desenvuelve, ¿no? Lo rompe parcialmente y cuenta se da. Se duerme y nosotros al día siguiente. Al día siguiente vamos y decimos, oye, ¿qué ha pasado? Voy y totalmente, ya casi azul. Ya muerto, digo, no está pasado, ya pasaba algo, miro, ya estoy reanimando, de repente tenía, ¿no? Como bueno, el anestesiólogo tenía todas mis cosas, la recupero, ¿no? Y yo no me daba cuenta también, pero de repente no me agarra y me comienza a doler la cabeza. Y digo, miro mi botellita y caballeros, pues no, le he puesto un balde de bolsas y le despertaba. Y cuando yo le preguntaba a mi empleada, le decía, ¿qué hacen bien? Nada. Pero no sentí un olor raro, solo que me daba sueño. Yo peleaba contra el sueño, no quería dormir, me mantenía, me lavaba la cara varias veces para no caer en el sueño, pero igual hasta que caí. Ese es el celular. Por eso es ideal para niños, ¿no? Lo volteas, le engañas al niño, le pones al contrario y le respira. Todo es conducir. Antes era enzimática. ¿No he escuchado la anestesia enzimática en niños? ¿Por qué es enzimática? Lo tumban al niño. Lo tumban y como tres lo agarran ahí. Mientras tanto no está así. Por eso es enzimática, ¿no? En cambio ahora ya la técnica variada. Volteas, respirar el poquito a poquito. Mira, hay etapas en la inducción de esto. Llega un momento en que entra en excitación, se mueve. Entonces para eso ya sabes si ahí la agarras, ¿no? Pero ya está inconsciente. O de repente ya la enfermera sabe y ahí apenas puede, le pone la vía y le pones un bolito y ya el niño ni cuenta se da. Pues ya evitas el que han fracturado. Hace poquito, una de las enfermeras se movía el niño y le fracturó la clavícula. No saben quién, pero alguien agarrando. Ese es el problema. Entonces, para eso sirve. Cada uno tiene sus características, ¿no? Hay medicamentos que, por ejemplo, esta tablita pues, nos sirve para eso, ¿no? Ya la van a revisar con más tiempo. Los opioides. Este es otro gran grupo de medicamentos, ¿no? Su acción de estos opioides es en receptores, ¿ya? Hay varios tipos de opioides. ¿Sí? A ver, vamos a pasar al siguiente para que después regresamos a este. Acá, miren, la clasificación de opioides. Hay opioides naturales, semisintéticos, sintéticos y antagonistas de los opioides como son la naloxona y la naltrexona, ¿no? Lo importante en esto es de que todos actúan a nivel de receptores. Acá vamos a ver esto, ¿no? Ojalá que me entiendan. Miren, estos receptores están distribuidos en todas las partes del cuerpo humano. Algunos en predilecciones específicas, por ejemplo el MUSUR 1, MUSUR 2 en la parte neurológica, ¿no? Entonces, estas características propias hacen de que nosotros utilizamos y escojamos a nuestro opioide. Y lo bueno es que tiene antagonistas, ¿no? Entonces podemos revertir el efecto de los opioides, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no? Cuando tú en anestesia, yo quiero, por ejemplo, estoy ya despertando, pero se olvidaron algo, sacar alguna cosa y van a necesitar que abra otra vez el atomio, cualquier cosa. Entonces yo te voy a poner altas dosis de opioides, vas a tolerar el procedimiento, pero al despertar vas a quedarte todavía bueno, ¿no? Con el opioide puede producir depresión respiratoria, somnolencia y todo eso. Entonces yo no quiero que estés así.
echo la mano de la naloxona y lo utilizo. Y ya, solucionado el problema. Y como sabemos que todos los receptores hay otros medicamentos que también tienen, podemos utilizar el flumazenilo, que no es específico, que es para el problema de las benzodiazepinas, pero que también por tema de receptores actúa acá. Entonces, para eso, es lo bueno de los opioides. Acá están los receptores, ¿no? Estos receptores se forman a medida que la persona crece, ¿no? Eso significa que los niños, los neonatos, no tienen receptores, entonces los opioides no sirven. ¿Ya? Algunos receptores, ¿no? Por ejemplo, los MU, que son los que más utilizamos nosotros, esos comienzan a formar